Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se siga derramando sobre cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. En la apertura del servicio, la pastora hizo mención del tema del mes, que es tiempo de conquista, y muy específicamente habló sobre el libro de Juan y hizo una breve historia de lo que contiene el libro de Juan, hablando sobre que Juan contiene la preexistencia de Cristo, la divinidad de Él como Hijo de Dios, su autoridad y poder divino, la revelación de Dios como Padre es más enfática en Juan que quizá en cualquiera de los otros evangelios. El tema con el cual quiero hablar en esta mañana es: en tiempo de conquista, un llamado a ser como Cristo. La palabra tiempo no lo mire en el crono, minuto, hora, día, mes, año, milenio. No, mírelo en el Cairo, en el tiempo oportuno de Dios. Dígale al que está a su lado: estás en el tiempo oportuno de Dios. Para conquistar es el tiempo. Cuando hablamos de conquista, se habla de ganar mediante la operación de guerra, un territorio, una población, una posición. Nosotros hemos sido establecidos para conquista. Ahora, ser como Cristo, necesitamos saber que en el original la palabra Cristo significa ungido. En el Antiguo Testamento Dios da a diferentes hombres algunos señalamientos de qué tenían que tomar en cuenta para conquistar. Y quiero dejar como base estas dos porciones de la palabra que registra el Antiguo Testamento. La palabra dice en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una instrucción a Josué de que la prioridad para la conquista era aferrarse a la palabra de Dios. La otra instrucción se la da a Zorobabel a través del profeta Zacarías. Le dice a Zorobabel, entonces respondió en Zacarías capítulo 4 verso 6, Dios dice, entonces respondió y me habló diciendo. ¿Por qué dice me habló diciendo? Porque Dios le había mostrado una visión a Zacarías. Le había mostrado una visión de un candelero de 7 tubos, una rama de olivo, y le dice, ¿qué ves? ¿Qué entiende? Entonces Dios, al ver que Zacarías pudo ver, pero no entendía, entonces le explicó. Y le dijo, Dios, palabra de Jehová para Zorobabel, que dice, no con ejército Zorobabel. ¿Qué estaba haciendo Zorobabel? La reconstrucción del templo. Y Dios le está diciendo, esta reconstrucción no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si ustedes observan, dos instrucciones que nosotros necesitamos tomar en cuenta hoy. Pero vamos a ver en esta mañana cómo Jesús nos modela a nosotros a través del libro de Juan, que Él caminó en estas dos instrucciones de parte de Dios. Jesús caminó plenamente en todo lo que la palabra de Dios registra, desde Génesis hasta Malaquías, sobre Él. Si usted observa, en muchas ocasiones Él dice para que se cumpla lo que dice la Escritura. Pero yo quiero invitarle, porque es la porción que quiero tomar como base para esta enseñanza. Juan en su capítulo 1, vamos, la pastora leyó una parte ahorita, pero yo quiero tomar del versículo 29 en adelante. La pastora nos ha exhortado a leer el libro de Juan, pero quiero animarle a que deje que el Espíritu Santo ministre su vida. Hay una expresión que utilizaba mucho el evangelista Jimmy Yatt, diciendo que un adicto dijo, yo me fumé a Mateo, a Marcos, a Lucas, pero Juan me fumó a mí, queriendo decir que la revelación de Juan lo transformó
en otra criatura en Cristo Jesús. Deje que el Espíritu Santo lo absorba a través del libro de Juan. No vea simplemente una historia, vea la revelación de Cristo para usted en este tiempo. Atrévase a ver la boda de Canaán, no simplemente como una transformación de agua en vino. Véalo como señal de que aquel a quien usted y yo aceptamos como Señor y Salvador tiene autoridad sobre el tiempo. ¿Qué tardaba en sembrar una viña? En que ese viñero creciera, en que se recogieran esas uvas, en que se procesara, en que ese vino se reservara. Eso tardaba años. Yo investigué eso, años. Sin embargo, Jesús dijo, llenen la tinaja, denle un poco al maestresala. Y él dijo, ¿y cómo es posible que dejaron el mejor vino para último? Él es Señor sobre el tiempo. No importa si ha estado estancado, Dios te dice, este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Dile al que está a tu lado, este es tu tiempo. Amén. Juan en su capítulo 1, verso 29 dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, está hablando de Juan el Bautista, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más, para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, el que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, y el que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Quiero que resalte la palabra, y el que me envió a enviar me dijo, sobre aquel en el que vea que permanece el Espíritu. No que lo visita, que permanece. ¿Qué es lo que está narrando ahí Juan? Lo que quizá leemos en otro de los evangelios, que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Pero ¿qué pasa cuando Jesús llega al río, se encuentra con Juan y Juan le dice, pero yo no soy digno de desatar aún la correa de tu calzado? ¿Cómo tú me pides a mí que te bautice? Yo debería de ser bautizado por ti. La respuesta de Jesús a ese cuestionamiento de Juan, ¿sabe cuál fue? Hazlo para que se cumpla toda justicia. Si usted busca en el original griego lo que significa la palabra justicia, cumplimiento de toda ley. Pero ahora, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Josué? No se aparte de ti este libro de la ley. ¿Quién estableció a Juan el Bautista en esos tiempos? Dios. Lo registra Malaquías y lo registra Isaías. ¿Quién lo estableció? Él. Era la autoridad de los tiempos. Jesús le dice para que se cumpla toda justicia. Pero vamos a hacer rápidamente una comparación. Observemos el primer Adán. Dios crea al hombre y a la mujer y le entrega toda autoridad. Según los expertos dicen que el mayor nivel de autoridad se le dio a Adán y a Eva. No según los expertos, no, sino cuando usted investiga se da cuenta que tenía un nivel de autoridad, y el mayor nivel de autoridad se llama dominio. Fíjense que Dios le dice, sojuzga, gobierna, señorea. En otras palabras, sé señor sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre todo lo puso a gobernar. Pero le dio una instrucción y le dijo, de todo árbol puede comer. Y la palabra dice que Eva habló con la serpiente, aceptó la propuesta de la serpiente y le dio del árbol a Adán. Y él comió. ¿Qué voluntad prevaleció con Adán? La voluntad de él y no la voluntad del Padre. ¿Qué voluntad
prevaleció en el postrer Adán? Cristo. Cuando Juan el Bautista le dice, pero tú deberías de bautizarme a mí. Él le dice, no, hazlo para que se cumpla la justicia. ¿Qué prevaleció? La voluntad del Padre. Si usted ha investigado sobre el bautismo, se dará cuenta que el bautismo en agua, usted le pregunta a la pastora, todos hemos pasado por doctrina y hemos sido enseñados que la muerte de ¿qué? Y entonces, ¿qué sale ahí? Cuando usted es sacado de una nueva criatura. Pero usted se ha puesto a pensar en algún momento que la palabra dice en Isaías que en Jesús no se halló pecado. No se halló pecado. ¿Por qué necesitaba él ser bautizado? ¿A qué estaba rindiendo él? No a un pecado, no. ¿Qué estaba él rindiendo? Su voluntad. Usted puede resaltar en esta lectura que va a hacer durante este mes en el libro de Juan, las veces que Jesús dice, yo hago la voluntad de mi Padre. En este tiempo de conquista, la iglesia está siendo llamada a ser como Cristo. No es la voluntad tuya, es la de Dios. No es a la manera mía, es a la manera de Dios. Jesús comienza diciéndole a Juan y le dice, oye, para que se cumpla la justicia. Esta naturaleza caída siempre va a querer lo que ella desea. Esta naturaleza siempre va a querer hacer ¿qué? Lo que le gusta, lo que quiere. Pero Jesús modela y dice claramente la palabra que fue bautizado. Y cuando él fue bautizado se sometió a tres cosas que ustedes me han escuchado otras veces decirlas. Se sometió a Dios Padre, se sometió a la palabra de Dios y se sometió a la autoridad establecida por Dios. Entonces, ese sometimiento a la voluntad del Padre, a la voluntad de la palabra de Dios y a la autoridad delegada, le abrieron los cielos. Los cielos no te lo abren 7 horas de oración continua. Los cielos se abren cuando caminamos en obediencia a Dios, a su palabra y a la autoridad delegada de Dios. Entonces, se abrieron los cielos y dice que descendió el Espíritu Santo. Dice Juan lo vio y lo está escribiendo, Juan el Bautista lo vio, pero todos los que estaban ahí lo vieron. Y está diciendo, pero aquel en el que tú veas que permanece el Espíritu Santo. ¿Cómo pudo Jesús conquistar? ¿Cómo pudo Jesús obtener esa victoria? ¿Sabe cómo? Cuando sale de ahí, dice la palabra de Dios, que después de eso, dice rápidamente, y fue Jesús guiado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Y la victoria en el desierto, ¿a través de qué la obtuvo? Respondiéndole a Satanás, escrito está. Jesús nos modela a nosotros que para poder conquistar, nosotros nos vamos a mover en 2 niveles de unción. El nivel de unción permanente y el nivel de unción de poder. Y ese de que permanente tiene que ver con la presencia de la persona del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. De lo cual hoy no voy a hablar porque el pastor Carlos hace un mes atrás habló de manera magistral de la obra del Espíritu Santo como persona en nosotros como cristianos. Hoy yo quiero hacer el énfasis cómo esa persona puede permanecer en nosotros. Observe que Jesús se movía en un ambiente de ¿qué? De presencia absoluta de Dios Padre, porque él caminaba en la voluntad del Padre. Él hacía como decía el Padre. Si no, usted comienza a escudriñar el libro de Juan, vas a encontrar que él dice, yo no tengo mi doctrina, yo tengo la doctrina del Padre. Yo no hablo lo que yo quiero, yo hablo lo que oigo decir a mi Padre. ¿Dónde lo escuchaba? Cuando iba a lo secreto. Y dice, y Jesús se apartó a orar.
Esa unción permanente tiene que ver con una vida activa de comunión con el Padre a través de la palabra, de la oración y del Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes puedan ver esta verdad que van a ver ahora. Domingo, ¿sería tan amable de apagar por lo menos las luces de atrás? Vaya haciéndolo despacito. Sí, pare ahí. Cuando nosotros comenzamos a dejar de leer la palabra, va pasando eso. ¿Se va el Espíritu Santo de mí? ¿El que vino aquel día que conocí a Jesús como Señor y Salvador? No, pero yo lo apago. Uno más, Domingo. Un bombillo más, una línea más. ¿Sí? Uno más. Sé que estamos transmitiendo, es breve. Listo. Observen. No leo la palabra, no tengo tiempo para la palabra, no tengo tiempo para la oración, claro, oro, pero 5 minutos, 10 minutos. No tengo tiempo para escuchar la voz del Espíritu de Dios. Y el apóstol, conociendo esas condiciones, le dice, el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, aviva el don que hay en ti. Puede prenderlo, Domingo. Apagamos la obra del Espíritu. ¿De qué manera? Cuando se hacen las cosas a la manera mía. Cuando se hace como yo creo, como yo aprendí. Jesús es Dios, 100% y 100% hombre. Pero aquí accionó bajo la voluntad del Padre, 100% hombre. Bajo la voluntad de la autoridad de Dios, 100% hombre. No hizo lo que él quería. No tengo mis sueños, mis planes, mis proyectos, no. Hay un propósito eterno por el que estoy aquí en la tierra. Hay una verdad por la que estoy establecido aquí en la tierra. Y ese propósito eterno será cumplido a medida que me someta a la verdad de la palabra de Dios. A la medida que me someta a la guianza del Espíritu Santo de Dios. Muchos de nosotros caemos en apoyarnos en nuestra propia prudencia. En querer hacer las cosas como la aprendí en mi casa. En querer hacer las cosas como yo creo que son. Pero hay una necesidad. Yo quiero que usted vaya conmigo a Primera de Juan en su capítulo 2, verso 27. Primera de Juan en su capítulo 2, verso 27. Lesbia, ¿por qué habla de unción permanente? No es que hablo, la palabra lo registra como tal. La palabra dice así, en Primera de Juan, en su capítulo 2, verso 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él, permanece. ¿En quién permanece? Usted va al trabajo, el Espíritu Santo de Dios está en usted. Usted está en su casa, el Espíritu Santo de Dios está en usted. Usted va a hacer un negocio, el Espíritu Santo de Dios está ahí. Usted está orando, el Espíritu Santo de Dios está ahí. Esa unción que permanente, de manera clara, dice, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Porque ¿qué hace el Espíritu? ¿Cuál fue la promesa de Jesús en Juan 14? Él os enseñará todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? Es lo que está en la palabra. Hay momentos que el Espíritu Santo te va a decir, apaga el televisor y vuélvete a la palabra. Y el trato de Dios con Diameli no es el mío. Lo que Dios le ha quitado a la pastora no me lo va a quitar a mí. Porque Dios tiene un trato personal y particular con cada uno de nosotros. Porque en cada uno de nosotros hay una unción y un depósito de gracia único. Por eso hemos sido enseñados que nadie fluye en la unción de nadie.
Hay un depósito en ti. Por ese depósito que hay en ti hay demanda, hay un precio que pagar. Que necesitamos ser conscientes de esa verdad. El Espíritu Santo dice claramente: enseñará todas las cosas, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, no es mentira, según ella os has enseñado. Permaneced en él. Esa unción permanente de la que habló Juan, que habitaba en Jesús, esa misma está en nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Según lo que dice Mateo en su capítulo 16, verso 24, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, levánteme lo que hemos ido en pos de Cristo. Levanten la mano, todo lo que estamos aquí. Ahora, y la palabra que sigue: niéguese a sí mismo. Hay gente que se adelantó, fue y tomó la cruz, pero no se negó a sí mismo. Hay gente que anda fluyendo en la unción de poder, pero no en la permanente. Por eso Jesús dice: en aquellos días me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Sí, eso es unción de poder, pero el Padre está buscando que tú camines en la unción permanente, que es la plataforma para la de poder. Porque es negarte a ti mismo. Mire, lo mejor es dormir mañanita. Y con esta lluvia que están cayendo, pregúntemelo a mí. Me encanta dormir mañana. Pero negarse a sí mismo es tomar la determinación de que no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y esto lo tengo que sostener. Esto no se lleva con habilidades, ni con especialidades, ni con estudios. Esto es con la presencia del Padre. Entonces me tengo que levantar, hay un precio que pagar. Alguien me decía: tú tenías que ver cómo Dios usó a la pastora poderosamente. Yo lo creo que la está usando poderosamente. Veo el tiempo de oración que ella está teniendo intenso. Si la pastora no orara, no leyera la palabra, no tuviera comunión con el Espíritu, ya usted sabe lo que iba a haber aquí. Pero la pastora Francia ha estado pagando un precio. Entonces, el precio solo lo tiene que pagar en esta casa de fe la pastora Francia, porque es la pastora principal. Me parece que no. Aquí dice: todos, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a hacer su voluntad. Niéguese a caminar en los deseos de la carne. Niéguese a hacer su pensamiento. Mira, es que yo me llevo bien con fulana. No, niéguese a eso. Ese no es el asunto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay gente que dice: no, porque ya no hay que ayunar. Niéguese a sí mismo. Esa carne hay que someterla. En Lucas Jesús dijo: velad por vosotros mismos, que no andéis en glotonería, en embriaguez y en afanes. Yo digo: pastor, esa está nueva. En la misma categoría de los borrachos están la gente que se afana. Y la pastora me decía: lesbia, nosotros como cristianos decimos con mucho orgullo: yo nunca me he puesto una gota de alcohol en mi boca. Y cuando se habla de afanes, ¿qué podemos decir? Hay que volverse a Dios y arrepentirse. Porque es que no tengo tiempo para la palabra, no tengo tiempo para la oración. Y él dijo: velad por vosotros mismos. Él no te está diciendo que vele por los que están perdidos. Él te dice: vela por vosotros mismos. Dios en esta mañana nos está llamando a nosotros. ¿A qué? A velar por nosotros. A velar por nosotros. Y dice: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ¿cuándo vamos a hacer eso? ¿Una vez y para siempre? No, ese fue el sacrificio de Jesús. Es diario, es continuo. Hermano, mire, hoy usted va a levantarse y va a decir: Señor, mira, yo quiero morir a mi voluntad, pero para que la voluntad tuya crezca en mí. Pero a mitad de la mañana usted como que medio le mete la pata a Dios. Pero no se preocupe, levántese y vuelva de nuevo. Y vuelva de nuevo. El camino es el arrepentimiento, es volver a la senda antigua.
Esa tiene que ser la actitud. Para que esa unción permanezca en mí, yo necesito volverme a la palabra. Jesús le dijo, permaneced en mi palabra, en Juan, en su capítulo 15. Dios le dice a Josué, mira, no se aparte de ti, ni a derecha ni a izquierda esta palabra. Medita en ella de día y de noche. ¿Qué es lo que dice Juan? Y conoceréis, y esa palabra conocer en su original tiene el mismo significado que cuando dice Adán conoció a Eva, hablando de una intimidad de un matrimonio. Es decir, que yo tengo que intimar con la palabra. Cuando trato de intimar con la palabra, en la unción permanente que está en mí, el Espíritu Santo me va a traer la revelación. Voy a conocer la verdad y seré libre de cualquier área en mi vida en la que haya cautividad. Se lo voy a repetir de nuevo. Y conoceréis la verdad. ¿Qué área de mi vida está bajo presión? Ustedes recuerdan cuando Jesús se encontró con la mujer que le estaba diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí, ayuda a mi hijo, a mi hija que está atormentada. Y él le dijo, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Recuerdan? No se refería al pan, es a la palabra. La palabra liberta. La palabra corta cadena. La palabra corta yugo. Pero necesitamos conocer la palabra, tener la revelación de la palabra. Hay una necesidad de que nos volvamos a la palabra. Jesús, quiero que ustedes hagan una revisión conmigo de manera rápida, desde el capítulo 3 de Juan. Yo solo voy a hacer una mención por razón de tiempo. Yo le voy a mencionar en el capítulo 4, verso 34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En el capítulo 5 dice, respondiendo entonces Jesús, en el 5:19 le dice, entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Hermano, y si Jesús siendo Dios no podía hacer nada por sí mismo, ¿y en qué nos amparamos nosotros cuando ni oramos, ni ayunamos, ni leemos la palabra para hacer ministerio? En el verso 30 de ese mismo capítulo 5 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Vaya conmigo al capítulo 7 y dice Jesús en el verso 16, usted solamente va a pasar página. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y podría citarle muchas otras donde él hace referencia de cómo él caminaba. Cuando él llegó a Samaria, dice, le era necesario pasar por Samaria. Estaba caminando en lo que se había dicho de él. Tú y yo, como miembro de esta casa de fe, hemos sido instruidos cada mes a leer la palabra, a escudriñar las escrituras. La unción permanente se activa cuando conocemos la verdad. Se activa cuando oramos, pero no simplemente la oración de petición, sino esa oración de rendición y esa oración donde yo me siento en la presencia del Señor y dejo que el Espíritu de Dios ministre mi espíritu, como lo dice Juan en su capítulo 2, verso 27, que dice, Él te enseñará todas las cosas. Hay una necesidad de volvernos. Quiero invitarle a que vaya conmigo a Juan, a su capítulo 15. Jesús nos hace un llamado a permanecer en Él. Usted va a ver las veces por qué Él está hablando de permanecer. Porque lo que le dio la victoria a Él, lo que me da la victoria a mí, es permanecer en Él. En el verso
4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. En el versículo 7 dice, permanece en mí y mis palabras en vosotros. ¿Cómo puede permanecer la palabra de Dios en mí si no la leo? En el versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Cuando leía eso, me acordé de algo que me había pasado. Y el Espíritu Santo me dijo, tuve una situación y alguien tuvo un accionar hacia mí que me hirió. Y el Espíritu Santo al leer eso me dijo, ¿sabes por qué te hirió? Porque lo hiciste con tu amor. Mi amor caído, que yo le regalo a Soreimi esa Biblia, y yo estoy esperando que Soreimi me regale a mí también. Ese amor condicional que yo te doy porque tú me das. Yo te invito porque tú me invitas. Yo comparto contigo. El Señor me dijo por eso, porque lo hiciste desde la plataforma de tu amor. Y porque estoy esperando de los demás. Pero cuando lo hago desde eso, permaneced en mi amor, entonces Él no solamente me llevó ahí, hermano, porque en esta mañana Dios quiere ministrar nuestras vidas con lo que nosotros somos en Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros podemos ser como Él? Hermanos, es un llamado a ser como Él en estos tiempos, a permanecer en sumisión a la autoridad de Dios, a la voluntad de Él. La voluntad mía no puede prevalecer. Vaya conmigo a Juan 17. Solo ahí voy a tomar 2 porciones. Y quiero decirle, cuando lea Juan 17, léalo para que el Espíritu le revele lo que usted hereda en Cristo. El apóstol Pedro escribiendo dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Pero a veces nos quedamos como en el aire. ¿Y qué es lo que yo heredo? Pero Juan 17 te da una revelación de lo que hereda. En el verso 22, la gloria que me diste yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cuál es esa gloria? El Espíritu Santo de Dios. Y vimos su gloria como la del unigénito. El Espíritu del Padre morando en nosotros. Y Jesús hace todavía una declaración más poderosa. Y dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Aleluya. Chris, Mary y Soreimi, vengan acá. Susana. Aleluya. La Trinidad son 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu. El que vino a morar a mí cuando yo conocí a Jesús como Señor y Salvador fue el Espíritu Santo de Dios. Pero dice, si me ama, todo le amamos, mi palabra guardará y mi Padre te amará y vendremos los 3 y harán morada en mí. Mire qué poder exponencial hay ahí. Ya tú no solo tienes al Espíritu que te enseña todas las cosas y te guía a toda verdad. No, tienes al Hijo, tienes al Padre, la Trinidad en pleno morando en ti. Hermano, dígale al que está a su lado, tú eres un poder poderoso en esta tierra. Hermano, ignoramos ese poder extraordinario que mora en nosotros. Y caminamos a veces ignorando quiénes somos en Cristo Jesús. Ignorando lo que hemos heredado en Él. Gracias, amada. Los 3 hacen morada, pero hay una condición. Si me ama, y todos los que están aquí, reunimos esa condición. Amamos a Dios. Pero ¿y la segunda? Si me ama y guarda mis mandamientos. ¿Ve cómo volvemos de nuevo a la palabra? Que la palabra es la que activa este poder. Es la que activa el que el Padre y el Hijo vengan a mí.
Si me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre, ¿qué va a hacer el Padre? Te amará. Pero venga a ver esto. En el mismo capítulo 17, verso 26. Y les dijo así: les he dado a conocer, está hablando Jesús, les he dado a conocer tu nombre. Una pregunta: ¿dio a conocer a Dios como Jehová Jireh? No. ¿Dio a conocer a Dios como Jehová Nise? No. ¿Dio a conocer a Dios como Jehová Rafa? No. Dio a conocer al Padre, Abba Padre, Papito Dios. La revelación más alta de Dios no es Jehová Jireh, no es Jehová Nise. La revelación más alta de Dios es de un Padre cercano que te ama y quiere manifestar su gloria a través de ti, que eres su hijo. La revelación de Dios como papá. Aleluya. Y dice en la parte B: daré a conocer aún más. Y oiga lo que dice ahí, resáltelo: para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor con que me has amado. Estoy leyendo Juan 17, 26, la parte B. Y dice: para que el amor con que me has amado. Mire, amar a Jesús era fácil porque no se halló pecado, era obediente. Pero piense por un instante. Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Jesús le está diciendo al Padre: mira, para que el amor con el que tú me amaste a mí, tú ames a Socorro. Para que el amor con el que tú me amaste a mí, tú ames a Josué Núñez. Para que el amor con el que tú me amaste a mí, tú ames a Paola Vázquez. Hermano, cuando miramos con el amor caído que heredamos de Adán, amamos a quien nos conviene. Pero cuando amamos desde el amor del Padre, no estoy mirando los defectos de mi hermano, no miro los defectos de mi esposo, de mi esposa o de mis hijos, lo miro a través del amor del Padre. ¿Por qué a veces tenemos enemistades los unos contra los otros? Porque miramos desde el amor mío caído, no desde el amor del Padre. Vaya a Romanos 5:5. Y quiero que cuando lo tengan, léanlo todo en voz alta. Cuando lo tengan me dicen amén para que todos lo puedan leer juntos. ¿Lo tenemos? Y voy a contar 3 para que puedan leerlo todo. Romanos 5:5. 1, 2, 3. ¿Qué fue lo que derramaron en tu corazón? El amor del Padre. El amor del Padre ha sido derramado en tu corazón. ¿Cómo tienes que amar a tu esposo? Desde esa plataforma del amor del Padre. ¿Cómo tienes que amar a tu esposa? Desde esa plataforma del amor del Padre. Porque si lo amas solamente con el amor eros, va a haber un momento en que tú vas a querer soltar la toalla. ¿Cómo mira a tus hijos? Solo con el amor filial. Dios te dice en esta hora, tienes que mirarlo con el amor del Padre. Mire, Jesús sabía que Zaqueo era peligroso, pero él no miró eso. Él lo miró con el amor del Padre y le dijo: desciende, Zaqueo, porque hoy es necesario que yo llegue a tu casa. Lo miró con el amor del Padre, y cuando dice que llegó a la casa, le dijo: hoy ha llegado la salvación a tu casa.
¿Qué fue lo que Jesús vio? Que había uno en medio de esa familia que se arriesgó, que era pecador, claro que sí, que había cometido mucha falta, claro que sí, pero fue el único de la familia que se arriesgó y por ese llegó la salvación a la casa. Mirar con el amor. Cuando le trajeron la mujer que hallaron en el acto mismo de adulterio, él dijo: el que esté libre de pecado, tírele la primera piedra. Jesús hizo: bueno, mírate internamente, porque tú la estás señalando a ella, porque tú estás viendo en ella un pecado. Pero vamos a ver, comiénzate a mirar a ti mismo. Y dice que nadie le tiró una piedra. Y él dijo: yo tampoco. ¿Pero por qué él no? Porque él la miraba con el amor del Padre. Y le dijo: ve y no peques más. Hermanos, para salir allá afuera necesitamos ejercitarnos en esta unción permanente, que me conecta con la palabra, que me conecta con la oración, que me conecta con una comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y esa es la plataforma para desatar la unción de poder. Porque la unción permanente, usted la acaba de leer en Juan en su capítulo 2, en primera de Juan en su capítulo 2, dice que mora en nosotros y nos enseñará todas las cosas. Esa es para mi crecimiento en Cristo Jesús. Esa era la unción que moraba en Jesús, que le permitía ir creciendo en el propósito eterno del Padre mientras Él estaba aquí en la tierra. Pero hoy es el Espíritu Santo que va a edificar a esta iglesia. Tú eres la iglesia y es el Espíritu Santo que va a ir estableciendo el orden en esa iglesia. Y Él va a ir haciendo los cambios de lugar. Hay una palabra que el pastor Marino usaba en bromas con mi hermana Socorro y le decía: vieja, usted llegó aquí como el arroz de A4, desbaratado. Pero hoy Socorro es una sierva de Dios, una mujer poderosa en la palabra, una mujer que Dios la usa de manera extraordinaria. Pero ¿quién hizo eso? La unción permanente que hay en ella. Y menciono a Socorro, pero hay cada uno de nosotros necesitamos y tenemos esa unción. Necesitamos darle cabida. A veces no lo hacemos, no es porque no queremos, sino por los afanes. Sino por los afanes. Necesitamos dejar. Y volvamos, y quiero terminar en esta mañana leyendo Hechos 1:8. Todos no sabemos esa porción y la podemos recitar sin buscarlo. Pero recibiréis cuando haya venido y me seréis testigo. Y me seréis testigo. La unción de poder, le leía yo a la pastora en esta semana que un autor dice: no es para ti ni es por ti, es para servicio. Juan Carlos, cuando el Espíritu viene sobre ti con poder, no es para Juan Carlos. No es para Juan Carlos. Cuando el Espíritu Santo viene con poder sobre Alfredo, no es para Alfredo. Es para el servicio. La unción permanente del Espíritu Santo de la que habla Juan en su capítulo 2, verso 27, es la unción de ser en Cristo Jesús. Pero Hechos 1:8 es la unción de hacer en Cristo Jesús, que son dos cosas diferentes. El ser en Cristo. Mire que marca lo que heredamos de Él. Está pautado ¿para qué? Para traer una transformación de adentro hacia afuera. Pero esta unción de poder que viene cuando desciende el Espíritu Santo. Fíjese que Jesús no siempre hablaba en lengua. Habló en lengua estando en la casa de Jairo. Talita cumi, a ti te digo levántate. Habló en otras lenguas. No siempre habló en lengua. El Espíritu venía sobre él.
Por eso dijo él cuando leyó, abrió el libro y leyó Isaías 61, dijo, hoy se ha cumplido esta palabra, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas. Vaya conmigo a Isaías 61. Hoy esa palabra se cumple. Hoy es tu tiempo, Cairo. Hoy es el tiempo que Dios ha levantado para ti. Isaías 61. Hay una necesidad de que nosotros entendamos que estamos llamados a ser como Cristo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre ¿quién? Está sobre mí. Dígalo, está sobre mí. Aleluya, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Aleluya. Eso se llama unción de poder, que vendrá para el hacer, vendrá sobre ti. Cuando alguien da la palabra, ora por un enfermo, viene la unción de poder y es sanado. Pero la unción permanente es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu obrando en mí, cambiando, llevándome a la estatura de Cristo. A la estatura de un varón perfecto, a la estatura del varón que es Cristo nuestro Señor. Él quita lo que no conviene. Él arranca todas las cosas que vienen de cultura, de pueblo, de familia. Él viene toda naturaleza, toda actitud que no proviene de Dios. Él la arranca de raíz. Dios establece entonces lo bueno a través del Espíritu y el carácter de Cristo se establece en nosotros. Pero no hay manera de que el Espíritu Santo pueda hacer una edificación en nosotros si no nos volvemos a la palabra, a la oración y a la comunión con Él. Entonces, la plataforma de esa unción permanente es la que establece ese potencial para la unción de poder. A veces queremos hacer cosas y yo voy a predicar y voy a hacer, pero Dios quiere primero. Y por eso esta semana sea intencional. Sea intencional durante esta semana, no solo orando por los perdidos, ore por usted. Active la obra del Espíritu. Avive el fuego, como dijo el apóstol a Timoteo, del don que te ha sido dado. ¿Cuál fue el don que te dieron? Esa unción permanente. Esa unción está en ti. Aviva la obra. Dale legalidad al Espíritu Santo. En esta semana comienza a ejercitarte en morir a tu voluntad y que la voluntad de Él crezca. Aleluya. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde está.